gente que han estado clínicamente muertos, que experimentaron en la muerte. Estuve muerto durante 6 minutos. Estaba acostado en la camilla y me estaba enfriando. En algún lugar mi cuerpo comenzó a calentarse y todo se volvió realmente tranquilo y pacífico. Ya no tenía dolor. Todo el ruido de la sala de emergencias se fue. Fue muy agradable. Estaba pensando en mi hija y recordaba todas las cosas que habíamos hecho. Lentamente todo era negro y nada. No había conocimiento de nada. Te lo explico como era antes de nacer. Entonces lo peor del mundo es ser revivido. Empecé a escuchar ruidos fuertes. Sentí este dolor masivo. Luego hubo el hedor más desagradable jamás. El olor era como si todos los animales muertos se hubieran metido en mi nariz. El olor era tan fuerte que empecé a vomitar. Recuerdo que el doctor me puso de lado y vio cómo vomitaba a una enfermera. No estoy muy seguro de lo que pasó y todavía me asusta hasta el día de hoy. Mi hija tenía 4 años y desarrolló neumonía. Su respiración se detenía mientras dormía, así que la llevamos a la sala de emergencias. Ella estuvo ahí por un total de 5 días. Durante los primeros 3 días su salud siguió deteriorándose. Y al tercer día, mi novia recibió una llamada de que su madre se había desmayado y la habían llevado al hospital. Estuvo sin oxígeno durante 20 minutos y fue declarada con muerte cerebral. Esa noche mi hija se despertó y preguntó por la abuela. Nadie le había dicho nada a ella ni en la habitación con ella. Le preguntamos qué quería decir. Nos dijo que la abuela vino a ella en un sueño y le dijo que todavía no es tu momento. Iré por ti. Inmediatamente al día siguiente estaba casi 100% mejor. Anafilaxia. No estaba respirando. Consideré todas las alucinaciones que experimenté probablemente debido a un episodio hipóxico hasta que le dije a mi mamá lo que vi. Un hombre de mediana edad que no estaba en uniforme médico parado al pie de mi cama mientras todo el personal corría y hacía sus negocios. Estaba teniendo una conversación no verbal con él y me decía que me calmara, que me concentrara en respirar. Llevaba una camisa de botones de estilo tropical, uno de esos sombreros de los chicos de las noticias de la vieja escuela y tenía un comportamiento muy agradable. Mamá me mostró una foto de mi abuelo que nunca antes había visto, y era el tipo al pie de mi cama, y murió antes de que yo naciera. Una amiga mía lo describió como profundamente relajante y que podía sentir que se alejaba, pero que la trajo de regreso justo cuando estaba lista para irse. Después de eso, abrazó la vida y la muerte. Ella dijo que ya no le teme a la muerte ya que fue muy relajante experimentarla. Experiencia similar aquí. A medida que se está muriendo, comienza a sentirse cansado como nunca antes, o lo volverá a sentir, hasta que muera. El mero acto de mantenerse con vida es agotador. Pero luego todo está en blanco hasta que me desperté de un coma un par de semanas después. Ni siquiera recuerdas el momento real de la muerte, y tu mente tarda semanas en recordar todo lo que condujo a ella. Tuve un montón de dolor antes y después porque un par de mis órganos estaban perforados, pero morir en sí no fue doloroso. Estoy de acuerdo en que tampoco le tengo miedo a la muerte. No solo por el factor dolor, sino porque me parece menos desconocido y no hay tiempo para arrepentirse cuando sucede. Mi novia es anafiláctica y se desencadena por una sustancia química llamada salicilato, que se encuentra en casi todos los alimentos. Cuando estaba en la escuela secundaria tuvo su primera gran reacción y las enfermeras de la escuela se negaron a administrarle EpiPen, inyección de adrenalina, hasta que llegó la ambulancia. Ahora, obviamente, tener una reacción anafiláctica no le da mucho tiempo de espera, por lo que cuando la ambulancia llegó a su escuela, ella estaba en muy mal estado y apenas consciente. Los paramédicos inmediatamente le administraron uno de sus EpiPens, llamaron a las enfermeras malditos idiotas y la subieron a la ambulancia cuando llegó su madre. Continuó desvaneciéndose, por lo que le dieron una inyección directa de adrenalina esta vez. Todavía nada. Le dan una segunda inyección directa de adrenalina y esta vez la golpea unos 30 segundos más tarde de una sola vez, y su corazón falla. Deja de respirar, no tiene pulso, nada. Muerte. Durante unos 2 minutos y 46 segundos estuvo clínicamente muerta. Y lo más aterrador es que no vio nada. Ella me dice que cuando estás perdiendo el conocimiento no puedes notar la diferencia entre las oleadas de somnolencia y cuando tu cuerpo realmente se apaga. Todo lo que vio fue la oscuridad de sus párpados, y se sintió como entrar en un sueño extremadamente tranquilo donde no podía oír ni sentir nada, y no le importaba. Todo a pesar de que su madre y los paramédicos le gritaban que mantuviera los ojos abiertos y la ambulancia volaba hacia el hospital. Milagrosamente volvió a la vida casi 3 minutos después mientras le hacían compresiones en el pecho, y el cardiólogo que la evaluó más tarde dijo que toda la adrenalina en su cuerpo fue suficiente para no solo detener su corazón, pero también reiniciarlo con la pequeña ayuda del paramédico bombeándolo. Pero todavía hasta este día, no puede diferenciar el quedarse dormida después de un largo día y morir. Sobredosis.
Plano. No vi una maldita cosa. Cuando me pegaron con Narcón, me desperté muy enojada arrancándome las intravenosas de los brazos, maldiciendo al pobre e increíble personal que me salvó la vida. Buenos tiempos. Hace 6 años ahora con toda esa mierda detrás de mí por suerte. Esta es mi historia exactamente. Despertar enojado como la mierda. Quiero volver a dormir. Les dije a los médicos que se fueran a la mierda. Me iba a volver a dormir y escuché el más aterrador "no vuelvan a dormir", como si lo dijera en serio con cada fibra de su ser. Tan aterrador. No pude volver a dormir. Mi esposa y yo discutimos esto extensamente. Hace 4 años, murió 2 veces en 3 meses y necesitó reanimación completa en ambas ocasiones. Ambos fueron rescates prolongados. Una reanimación fue intermitente durante casi 40 minutos. Le pregunté más tarde, cuando se había recuperado, si recordaba algo durante el tiempo que estuvo clínicamente muerta. Ella no recordaba nada. Negrura. Sin luz. No hay parientes ni ex mascotas esperándola. Solo. Negro. Afortunadamente, tampoco hay dolor. Finalmente falleció hace 18 meses, y espero que no haya sentido dolor ni preocupación la última vez. Entré en código después de la cirugía. Recuerdo poder ver y oír todo y entender lo que estaba pasando, pero físicamente no podía sentir nada. Fue profundamente inquietante. Mi corazón también se detuvo después de la cirugía hace 3 años. Solo los recuerdo recuperándome y flotando entre la oscuridad y viendo el pánico de las enfermeras. Como mencionaste, no sentí nada y solo fui un observador imparcial. Las secuelas fueron lo peor. Darme cuenta de lo cerca que estaba del olvido y recordar la disociación fue horrible. La gente suele decir: "Oh, no estoy preocupada, ella es una luchadora", cuando alguien se pone muy enfermo. Pero yo siento que estaba lista para verme desvanecerme en la oscuridad a pesar de estar contento y tener cosas por las que vivir. Inquietante es exactamente la palabra correcta. Estaba bajo los efectos de la morfina, así que todavía lo tengo muy borroso y el hecho de que ocurriera hace casi 6 años no ayuda a la memoria, pero intentaré recordar, con la mayor precisión posible, lo que ocurrió y lo que experimenté. Tuve apendicitis y mis padres adoptivos de entonces no me llevaron al hospital hasta casi 3 días después de que se hubiera reventado. Debería haber muerto mucho antes de que me llevaran, incluso los médicos lo calificaron de milagro. Pues bien, morí mientras esperaba a que me operaran. Tuve que esperar a que viniera un cirujano pediátrico porque nadie más se sentía cómodo realizando la cirugía en un caso tan grave con un niño de este tamaño. Los idiotas me llevaron al hospital de adultos, no al pediátrico que estaba a 40 minutos de distancia. Yo tenía 14 años, medía 1,70 y pesaba 34 kilos empapada. Así que mientras esperaba al cirujano estaba en una habitación conmigo, el médico, mis 2 padres adoptivos y mi abuela que es enfermera. Como ya he dicho, estaba muy drogada y no podía concentrarme en mucho y no podía hacer nada. El monitor al que estaba conectada emitía pitidos muy fuertes de vez en cuando y los intervalos entre los pitidos empezaron a disminuir rápidamente. Resultó que no estaba respirando. Estaba consciente la mayor parte del tiempo, pero me olvidaba de respirar. Los médicos tuvieron que seguir dándome codazos para que no me durmiera. Solo recuerdo que me cabreaba este fuerte pitido que me impedía disfrutar de un agradable sueño. El médico tuvo que salir un momento y mi abuela le aseguró que podía cuidarme un momento. Por desgracia para ella, estaba fuera de sí por la rabia que sentía hacia mis padres adoptivos. No se guardó nada. Mi abuela es una dulce mormona de Utah sin un hueso grosero en su cuerpo. Bueno, escuché unos cuantos jódete, pedazos de mierda, etc. Lo que quiero decir es que ella no se dio cuenta de que me había desmayado hasta que el monitor indicó que me había desmayado. Esta es la parte en la que morí y es, con mucho, la parte más vívida de la experiencia. Recuerdo que era capaz de pensar, pero no había pensamientos en mi cabeza. Solo puedo describirlo como si fuera consciente de mi espíritu, pero sin un cuerpo en el que procesar mis pensamientos. Simplemente existía sin sentir, pensar o ser nada. Estaba flotando. Sinceramente, en aquel momento fue una sensación estupenda. No recuerdo ninguna visión de gente, familia, lugares ni nada parecido. Pero sentí que algo me envolvía y me reconfortaba. Sin hablar me aseguraron que estaba bien, que no había nada de qué preocuparse, y en ese momento mis pensamientos volvieron. En ese momento supe, sin saber cuánto tiempo podría seguir pensando, que tenía que volver. No quería hacerlo, pero saber que lo último que vería antes de dejar la vida mortal eran esos 2 pedazos de basura humana que me habían maltratado,
descuidado y tratado como una mancha que no querían molestarse en limpiar, eso lo hizo. Quería volver a mi cuerpo, arreglar mi puta vida para poder volver a vivir con mis padres biológicos y sentirme de nuevo querida. En ese momento eso era lo único que me importaba. Y entonces, en cierto modo, me quise devolver a mí misma. Los médicos habían intentado reanimarme, pero no lo consiguieron. Todo el mundo se sorprendió cuando abrí los ojos y ver las lágrimas en los ojos de mi abuela después de pensar que me había perdido, eso lo hizo. Arreglé mi vida, me reinventé y eché fuera toda mi ira, depresión, rabia y todo lo que me puso en casa de Brent y Karen. Sinceramente, la única rabia que he sentido, del tipo de odio ardiente que te hace querer hacer cualquier cosa posible para liberarlo, en los últimos 5 años, desde que me mudé de su casa, es cuando pienso en ellos y en cómo siguen acogiendo a jóvenes en custodia y probablemente haciendo la misma mierda con esos niños. Vivo a 1 hora de distancia de donde están ahora y tengo que contenerme para no conducir hasta allí, secuestrar a esos niños y llevarlos a las autoridades con una explicación de por qué. La única razón por la que no lo he hecho es porque he intentado decirle a las autoridades qué clase de personas son. Supongo que las palabras de un jodido menor no se comparan con las mentiras de gente que ha practicado esta mierda durante años. Esta no era realmente la publicación ideal con la que tropezar durante mi crisis existencial nocturna. Oye, yo también tengo pavor existencial nocturno. Un pánico intenso sobre lo que sucederá a continuación y lo que me voy a perder. Pero todo este hilo realmente me ha tranquilizado y ya no estoy tan preocupado. Espero que tu temor te deje en paz pronto. Voy a tener que hablar por mi papá aquí. Falleció hace unos años. Escribí esto hace tiempo en realidad. Pero tal vez este sea un lugar relevante para que también lo sea. Papá tuvo miedo en sus últimos días. Había estado en el hospital muchas veces y cada vez que estuvo cerca de la muerte, lo que recordaba no concordaba con lo que la mayoría de la gente informa cuando tiene una experiencia cercana a la muerte. Él, de hecho, tuvo muchas malas experiencias. Uno en particular donde revivió un día 3 veces seguidas donde los médicos lo sedaron pero aún estaba completamente consciente de lo que le estaba pasando. Podía escuchar las conversaciones, sentir el dolor, sentir el ahogo y la asfixia. Cuando lo vi al día siguiente, tenía lágrimas en los ojos mientras intentaba comunicarme una pregunta sobre cuántos días estuvo fuera. Cuando le dije un día, estaba confundido y le tomó un tiempo entenderlo. Pensó que se había ido al infierno y este era su castigo eterno. Reflexionó durante mucho tiempo sobre lo que podría haber hecho para merecer ese castigo. En el último viaje de papá en ambulancia, en realidad salió caminando a la ambulancia y no fue por la habitual dificultad para respirar, sino por dolores en el pecho. Estaba seguro de que iba a ser una estancia corta y que volvería pronto. Durante su última estancia experimentó más sedación, más alucinaciones y más desorientación. Fui a visitarlo todos los días para obtener una actualización de su estado. Una noche en particular tuvieron problemas para bajarle el ritmo cardíaco. Latía constantemente a alrededor de 160 y se calmaba a 120 más o menos antes de volver a subir a 160. No era bueno para él. Luego, la próxima vez que se levantó, entré justo a la hora de la cena. No podía esperar para hablar conmigo, pero apenas podía hablar. Le tomó todo su esfuerzo y energía, pero tenía algunas cosas que decir. Papá, hijo. Sé sin lugar a dudas que existe el más allá. Yo, ¿en serio? Papá, asiente. Yo, ¿cómo estás tan seguro? Has estado viendo pistolas en el techo y todo tipo de alucinaciones. Papá, ese no fui yo no estaba aquí. Yo, ¿no estabas aquí? Papá, yo estaba ahí. Yo, ¿vale? Bueno. ¿Viste a alguien que conocieras? Papá, moviendo la cabeza no es así. Puedes ver al más naciendo a la vida y es lo más hermoso que puedes ver. Todos tienen su propio color y están tratando de llegar al blanco. Papá, asiente con la cabeza. El tiempo no existe allí. El tiempo está aquí por nosotros y nosotros estamos aquí por el tiempo. Oh, debería haber hecho más. Mira sus manos, pude haber sido otro Jimmy Page, se refiere a su habilidad como guitarrista. Pude haber hecho más. Yo, pero fuiste el mejor papá y... Papá, sonriendo un poco para indicar que eso no es lo que quería decir, haz más, haz todo lo que puedas. Yo, entonces... ¿Cómo carpe diem? ¿Cómo aprovechar el día? Papá, y sí. Haz todo lo que puedas. No te preocupes por las consecuencias. Todo el mundo encuentra su camino. La gente se preocupa mucho por las consecuencias. Solo haz el bien y haz todo lo que puedas. Todo el mundo finalmente llega allí. Dile a la familia. Yo, ¿puedo decirles a todos? Papá, sí, díselo a todos. Yo, está bien papá. Les diré a todos. Papá, asiente con la cabeza. Puedo decir que está cansado a estas alturas. Yo, te amo papá. Papá,
Yo también te amo, hijo. Esta fue la última conversación que tuve con él. Lo extraño terriblemente y me he esforzado mucho por encontrarme de nuevo después de su fallecimiento. Ha pasado mucho tiempo y he sido capaz de sobrellevarlo lo suficiente como para finalmente escribir todo esto. Espero que esto encuentre a alguien que necesite escucharlo. Con amor. No sé lo que experimenté mientras estaba muerto, pero cuando me desperté, por así decirlo, recuerdo que quería experimentarlo permanentemente. Una amiga mía describió la muerte. Técnicamente estuvo muerta 2 veces, como estar rodeada de oscuridad y flotando con algún tipo de sustancia cálida similar a un gel que la cubre. Ella nunca quiso dejar ese estado. Cuando tenía 15 años, tenía programado hacer una prueba de mesa basculante. Te inclinan en ángulo sobre una mesa, porque constantemente experimentaba mareos y desmayos. Después de unos 20 minutos, el médico inclinó la mesa hacia atrás y pude sentir que me desmayaba. Tuve una visión de túnel severa y perdí como el 95% de mi vista, como mirar a través de una pajilla, y luego me desmayé. Recuerdo haber escuchado al DR llamar al código y a mi padre maldiciendo al DR que me mató. Recuerdo haber escuchado muchos portazos y golpes, lo que supuse que era el carro de emergencia y las enfermeras entrando a empujones en esta pequeña sala de pruebas. Sentí una presión en mi pecho, como cuando tienes a alguien parado sobre tu espalda para romperlo, y más tarde descubrí que eran las enfermeras haciendo RCP. Vi una variedad de colores vivos que bailaban formando objetos en la oscuridad. Lo más aterrador fue lo pacífico que se sentía, pura paz al 100%. Sin pánico, sin dolor, sin tristeza, nada, solo felicidad. Codifiqué durante poco menos de 2 minutos y tan pronto como llegué y abrí los ojos, me sentí seriamente enojado y hostil. Comencé a lanzar todo lo que tenía en mis manos y a gritarle al doctor que me sacara de la mesa. No el mío, pero la jefa de mi programa tuvo un horrible accidente automovilístico. Ella estuvo muerta durante unos minutos en la escena mientras los paramédicos trabajaban en ella. Dijo que era la sensación más increíble que jamás había experimentado. No era nada en blanco, negro, pero eso estaba perfectamente bien, y sintió un consuelo que ni siquiera puede explicar. Recuerda estar enojada con el hombre que trabajaba con ella cuando finalmente regresó a su cuerpo porque quería quedarse allí. Nos dijo que no ve la hoja de volver a experimentarlo cuando realmente sea su turno. Fui electrocutado por unos 13.800 voltios. Los médicos dicen que es probable que el primer golpe detuviera mi corazón y el segundo lo iniciara, antes de que me sacaran como un cadáver sin vida a un lugar seguro. Recuerdo experimentar la oscuridad más oscura y el silencio más silencioso. Dejó de importarme que me estaba muriendo, el tiempo parecía cambiar, podrían haber sido horas al parecer. Fueron solo unos 30 segundos. Sentí como si estuviera flotando y flotando hacia algo que finalmente me di cuenta de que era mi cuerpo y mi realidad. Al unirme con lo que fuera hacia lo que estaba flotando, me volví consciente de mi cuerpo y escuché la electricidad haciendo ruidos horribles y supe que estaba en peligro. A partir de ahí, fue una experiencia terriblemente dolorosa en la que perdí la mayoría de los dedos de los pies debido a la muerte del tejido y tuve graves quemaduras eléctricas en las 4 extremidades. Más cirugías de las que me gustaría contar y ver los extremos de los huesos redondos de mis dedos de los pies que fueron recién amputados todavía me atormenta un poco. Estuve muerto por un periodo de tiempo muy corto, como de 30 segundos a 1 minuto. Hay un gran error al respecto. No es como dormir en absoluto. Trataré de explicar. Siempre hay una especie de ruido blanco en el fondo de mi mente. Se calma cuando duermo, pero sigue ahí. Nunca me di cuenta antes de morir, pero ahora sí. No quiero romantizar la muerte, pero cuando estaba fuera, era como esta perfecta nada. Y la nada es tan difícil de imaginar normalmente, pero una vez que la experimentas, y te traen de vuelta, una parte de ti desea haberse quedado. No hay sentimientos positivos ahí, obviamente, pero también quita todo lo malo. Todo tu estrés, las pesadillas, los problemas. Todo se ha ido. Simplemente nada existe. Es hermoso en cierto modo. No soy suicida en absoluto, y espero vivir el resto de una vida larga y feliz. Pero tengo muchas ganas de perder el conocimiento cuando finalmente muera de nuevo, y honestamente puedo decir que ya no le temo a la muerte. Una antigua compañera de trabajo mía murió durante una operación de corazón. Creo que estuvo fuera durante 90 segundos o casi. Ella no era religiosa ni nada. Dijo que recordaba estar en la habitación y ver a su tío y prima muertos parados en el otro extremo de la habitación observando todo lo que sucedía. Vi a mi abuelo. Hablamos un rato y me dijo que podía volver con él o quedarme. Miré hacia abajo y me vi en esa cama de hospital con mi hermano sosteniendo mi mano.
Sintió que se enfriaba y nunca antes lo vi llorar de esa manera. Volví a mi cuerpo y sentí más dolor de lo que sabía en mi vida. Ha sido un año de recuperación y perdí la mayor parte de mi memoria, pero estoy feliz. Hay algunos investigadores que han estado recolectando y cuantificando los datos de experiencias cercanas a la muerte, desde hace años. Han creado 6 categorías / etapas de que generalmente resumen la mayoría de las experiencias. La experiencia infernal. Puede ser una experiencia levemente incómoda, una experiencia fría, oscura, húmeda y sin amor, o la experiencia tradicional de llamas y demonios. A veces dicen que son sacados de este reino por un amor indescriptible. Muy pocas personas cuentan haber experimentado esto. Hay otro tipo de experiencia donde uno tiene una perspectiva fuera del cuerpo y puede viajar libremente. Muchas veces esto sucede en un quirófano donde el corazón se ha detenido y los médicos están trabajando para revivir al paciente. El individuo puede ir a otras habitaciones del hospital o viajar por todo el país. Si permanecen en la habitación del hospital, no siempre reconocen sus propios cuerpos sobre la mesa y pueden sentirse confundidos. Nota rápida: ha habido un aumento en la SIN desde la década de 1960, cuando las técnicas de reanimación se hicieron más avanzadas. Al igual que muchos de los comentarios de otros, hay otra experiencia de oscuridad cálida y dichosa que se siente cómoda. Es una nada indescriptible, a menudo sin memoria ni ningún atisbo de conciencia. La siguiente experiencia es similar a la anterior, pero con una luz adicional que suele estar muy lejos, que emana calidez, amor y perdón. El individuo se siente atraído por esta luz y va hacia ella, o la luz misma llega a la persona. Supuestamente mejora cada vez más a medida que uno se acerca a la luz, y así continúan. Obviamente, de aquí es de donde probablemente proviene la frase ir o no ir a la luz. Esta experiencia continúa donde termina la última, donde la persona ha atravesado la luz, hacia el otro lado. Ahora están experimentando un amor / compasión / perdón / estado de conciencia que no se parece a nada que puedan poner en palabras. A veces se encuentran con una especie de guía, puede ser un ser anónimo amoroso o una figura religiosa. Si experimentan esto, a veces está relacionado con sus creencias en la tierra, pero no siempre. Esta experiencia a veces va acompañada de la mayoría música bonita. Este ser puede presentárselos a sus seres queridos, o mostrarles una revisión de vida. Esta es una experiencia muy común de aquellos que han tenido ECM. Puede ser en este punto donde el ECM decide, o se le dice, que regresa a su cuerpo. A veces hay una elección, porque les queda trabajo por realizar en sus vidas. La experiencia final va más allá del estado previo de amor y conciencia y es experimentada solo por relativamente pocas personas en comparación con las anteriores. Dicen que experimentan un devenir uno con el universo / energía universal que une todo / Dios. Han declarado que entienden todo, ese conocimiento se conoce con solo pensar en un tema. Descargo de responsabilidad. Las personas tienen diferentes palabras para describir todas estas experiencias, pero en lo que generalmente están de acuerdo es que las palabras en sí mismas no pueden acercarse a explicar su encuentro, para todas las ECM antes mencionadas. La mayoría de las experiencias son abrumadoramente placenteras, pierden el miedo a muerte, y no pueden esperar para volver a este estado. Sin embargo, saben que deben esperar. Quiero terminar esto diciendo que si terminas investigando las ECM, saca tus propias conclusiones sobre ellas. ¿Hay alguna razón para que alguien te esté presionando con cierta creencia? Confío en que lo que la gente dice sobre sus ECM, ellos mismos creen que es verdad. Si lo haces o no, depende de tu propio criterio. Hay personas que hacen videos y dan charlas sobre ECM que supuestamente experimentan, pero a mí algunas me parecen falsas y ensayadas en exceso.